¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, un fuerte abrazo a toda la teleaudiencia. No es su tema, pero estábamos comentando sobre el tema de los colegios. Hay una pregunta que nos seguimos haciendo. Antes decíamos, ¿será el gobierno de Keiko si es que ingresa o el gobierno de Pedro si es que ingresa quienes asumirán este tema de la educación frente a la pandemia? ¿Cómo la van a hacer? Pero ahora, en estos momentos, ya tenemos un presidente virtual, que es el presidente Pedro Castillo, y la pregunta es, yo sé, insisto, que no es su tema, pero igual, si maneja alguna información nos ayudaría un montón. ¿Qué han pensado en Perú Libre respecto de las clases escolares, doctor Palacín? Bueno, mi especialidad es transportes y comunicaciones, y honestamente no estoy ocupado del tema educativo y no tengo la información que usted me pide. Lamento no poder opinar sobre este tema. Pero supongo que sí lo puede hacer como un hombre de a pie, como un padre de familia. ¿Alguna opinión, doctor Palacín? Bueno, el plan de gobierno de Perú Libre es destinar un presupuesto hasta el 10% de la educación. La educación es el futuro de los pueblos y lo tiene bien claro la hoja de ruta de nuestro virtual presidente Pedro Castillo. Y queremos una educación de calidad, porque realmente la educación es la verdadera liberadora de los pueblos y es la que nos permite llegar a donde podamos llegar. ¿No le parece? Todos los que hemos sido pobres o de clase media y hemos llegado donde hemos llegado es gracias a la educación. Y los gobiernos y los países que invierten en educación están invirtiendo en su futuro, porque la geopolítica del 2050 será gobernada por aquellos países que tienen un alto grado de educación. Y para eso tenemos que trabajar. Por lo tanto, ¿no le parece que se necesita un poquito más de audacia en el Perú para reabrir los colegios a nivel nacional, lógicamente con mucho cuidado con el tema de la pandemia? Es un tema que lo tendrá que decidir quien asuma la cartera de educación. Yo apoyaré cualquier decisión que, protegiendo el bien común y tutelando la peligrosidad de la pandemia, se consigan los objetivos correspondientes. Muy bien, vamos a nuestro tema. Usted ha anunciado, si no me corrige, que pretende denunciar o demandar, o ya lo demandó a Erasmo Wong, que es, por supuesto, un empresario muy exitoso, tiene mucho dinero, es propietario de Willax, etcétera, etcétera. Usted lo habría demandado por $30 millones, ¿eso es cierto? Sí, lo voy a demandar, estoy preparando la legitimidad para obrar. El problema es que para demandar a una persona que se esconde detrás del telón hay que reunir las pruebas correspondientes. Lo que nosotros estamos planteando, y ha sido publicado en carátula del diario El Sol el día de hoy, es una reglamentación para el Ministerio de Transportes para que los 33 millones de peruanos, cuando son difamados en canales de televisión, puedan defenderse. Entonces, nosotros consideramos que todos los canales de señal abierta, los grandes canales de televisión, tienen que registrar en el Ministerio de Transportes sus programas de televisión, sus responsables periodísticos, sus accionistas, sus directores y apoderados con su correo electrónico, porque mire, a mí me ha pasado el tema que le mando una carta a Erasmo Wong y resulta que el domicilio Reñec donde vive es falso, no existe. A Beto Ortiz tampoco, es falso, no existe. Es decir, se esconden, dan domicilios en Reñec en donde no viven, entonces usted no los puede emplazar. El segundo principio que estamos planteando para quien asuma la cartera de Transportes y Comunicaciones es que todos los canales y medios de comunicación del país tienen la obligación de respetar el derecho a la rectificación que establece la Constitución Política del Perú contra información que pueda ser agraviante contra una persona honorable. Los canales de televisión no dan la rectificación constitucional. Muy bien, me están pidiendo un breve corte, por favor, doctor Julián Palacín. La pregunta que le voy a hacer luego de la pausa es la siguiente. ¿En qué sustenta usted el hecho de que Willax esté difamando o esté inventando noticias? Esa es la pregunta que le haremos. Su respuesta luego de la pausa. Volvemos.
Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Pulso informativo, estamos conversando con el doctor Julián Palacín. Como ustedes saben, él es integrante del equipo técnico de Perú Libre. Le habíamos planteado la pregunta, ¿cuál es su sustento para considerar que Willax está difamando a través de la pantalla chica? Y aprovecho para hacerle una segunda pregunta. Si eso que él plantea de, digamos, regular, aunque él no utilizó ese término, no linda con lo no democrático, doctor Palacín. Bueno, primero yo no he afirmado que Willax inventa noticias. Yo estoy planteando una legislación para reglamentar el derecho constitucional a la rectificación cuando se daña el honor de las personas. 33 millones de peruanos pueden ser difamados y nadie responde. Y eso no es así. Existe una responsabilidad civil de los dueños de canales de televisión a tenor de lo dispuesto por el artículo 1981 del Código Civil. Y en todos los países civilizados del mundo se respeta al ser humano. Y cuando no se respeta al ser humano, se lo indemniza. Estamos actuando constitucionalmente. O sea, respetamos total y absolutamente la libertad de prensa. Pero usted no puede decirle terrorista a una persona si no tiene una sentencia consentida y ejecutoriada del Poder Judicial que lo haya condenado de terrorista. Usted tiene que decirle, está investigado por presunta, es otra cosa. Entonces, yo no imputo nada a ningún canal, simplemente soy un defensor de los derechos humanos de los 33 millones de peruanos que pueden mancharles su honra alegremente, y los autores intelectuales que se esconden detrás del telón y firman contratos con sus directores periodísticos, creen, porque así se lo dice en sus estudios jurídicos, que pueden exonerarse de responsabilidad. No, señores, es responsable de la difamación o de la responsabilidad civil que surge de la difamación el actor directo y indirecto. Y el indirecto llega, a mi criterio jurídico, y lo pongo en debate, a los accionistas dueños de los canales. Queremos una prensa sana, honesta, que no viole los derechos humanos de millones de personas. Esa es mi posición. Libertad de prensa irrestricta, sí, pero también respeto al honor de la persona. Y se formará una comisión con la Corte Suprema, con el Poder Judicial, con la Fiscalía de la Nación, para debatir esto. Porque yo me baso en la doctrina internacional, y acá tengo un libro del mejor tratadista del mundo en derecho de la responsabilidad civil, que acaba de fallecer, Jorge Bosetti Turraspe, que fue mi profesor en la Universidad Nacional del Litoral. Y la legislación española, la legislación argentina, la legislación de todos los países del mundo establece la responsabilidad de los medios de comunicación, de los accionistas o de sus periodistas, cuando dañan el honor de las personas. Pero acá el 99.9% de los periodistas son honestos. Yo no veo ningún daño a ninguna persona, pero aquellos que quieran traspasar la base del derecho y violen la Constitución, tienen que responder por su responsabilidad. Muy bien. Y eso es lo que va a reglamentar el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Entonces los medios, los grandes medios de comunicación, como hacen las empresas de aviación, tendrán que registrar pólizas de seguros y reaseguros, porque al dueño de un canal, a lo mejor por una difamación contra una personalidad internacional, no le va a alcanzar ni con todo su patrimonio para responder por la responsabilidad civil que le fijará el Poder Judicial. Respeto a la Constitución. Acá no hay inmunidad, impunidad para nadie. En España acaban de ponerle una sanción de 400 millones de euros a Google. Bueno, en el Perú, cuando se difame, hay que responder por los daños que se causa. ¿O acaso alguien tiene inmunidad para dañar y no indemnizar a quien se daña? Muy bien, el doctor. artículo 1969 del Código Civil
dice que quien causa un daño a otro tiene que indemnizarlo. Claro. Bueno, cuando alguien difama a otro, cuando alguien daña el honor de una persona que durante toda una vida se ha ganado un prestigio nacional e internacional y lo quieren dañar con criterio político, con noticias falsas, tiene que indemnizar. ¿O acaso usted o alguien en el Perú se va a oponer a que se respete la Constitución en lo que se refiere a los derechos humanos de las víctimas de difamación agravada? Muy bien, doctor Palacín, todo eso lo entiendo y me parece importante, interesante, hasta yo lo suscribiría, todo eso que usted acaba de decir. Me preocupa la primera parte de la entrevista cuando de repente yo lo entendí mal, y usted corríjame por favor, cuando dice que los medios de comunicación van a tener que darle cuenta al Estado, digamos, al gobierno central, al Ministerio de Transportes, quiénes son sus periodistas, cuál es, digamos, su línea editorial, etcétera. Aclárenos eso, por favor. No, yo no he dicho eso, usted está equivocado. Yo he dicho que los derechos de los consumidores obligan a los que utilizan los medios de comunicación con señales del Estado, los derechos de los consumidores. Usted es consumidor en este momento. Y un canal de televisión lo difama y le dice que usted es terrorista. ¿Cómo se defiende? Bueno, se defiende con la transparencia en la información. Si alguien, un medio de comunicación habla mal de mí, yo tengo que ir al Ministerio de Transporte, como hacen las empresas de aviación o tienen un problema, y pedir acceso a la información pública. Claro. Los concesionarios de señales de radiodifusión tienen la obligación, y lo hacen actualmente, pero imperfectamente, de consignar esa información pública a la que usted pueda acceder. Si, por ejemplo, usted tiene una señal de comunicación y utiliza otra frecuencia, tiene que consignar cuál de frecuencia fue la autorizada. Si yo tengo un programa de tal canal de televisión que me ha difamado, tiene que estar el nombre del responsable y su correo electrónico poder emplazarlo. Yo quiero emplazar hoy a Beto Ortiz judicialmente y no puedo porque en su domicilio Reñén no vive y oculta su verdadero domicilio. Entonces, ¿cómo lo demando? No lo puedo demandar. Me complica el problema. Todas las empresas mineras, petroleras, todas registran sus datos en el ministerio que les da el permiso. Si usted quiere una información de una empresa de aviación, va a la Dirección de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transporte, pide acceso a la información pública y se la dan. Bueno, esto no puede ser una excepción para las empresas de comunicación. Por eso, si yo quiero saber que en el programa Veto a Saber me han difamado, ahí tiene que figurar cómo lo emplazo yo primero para la rectificación con un correo electrónico. Por eso, lo que estoy diciendo, o sea, el medio de comunicación va a tener la obligación de entregar la relación de su personal periodístico con todos los detalles, como su DNI, su dirección y todo eso. Eso está diciendo usted más o menos, ¿verdad? No, claro, por transparencia en la información. Si alguien hace una actividad que puede causar daño, me tiene que a mí decir el Estado cómo lo emplazo judicialmente. No lo puedo ocultar, es información pública, acceso a la información pública. El Estado tiene que tener esa información y proporcionársela a la víctima para que yo lo pueda emplazar con un correo y decirle, le doy 24 horas para que usted rectifique esa información. Y al medio de prensa le doy 48 horas para que usted me envíe la información, que es la prueba para yo poder demandar. ¿Ese detalle se usa en otros países? ¿Qué países? En todos los países del mundo, en el Perú también se usa. Hoy actualmente registra los datos, pero incompleto. Sí. Registran los datos incompletos, o sea, eso ya se usa ya. Claro, escúchenme una cosita. Sí. Para mí es novedad. Yo tengo 37 años en los medios de comunicación. Los peruanos tienen derecho al acceso a la información pública. Si usted presta, escúcheme, usted tiene que registrarse en el Ministerio de Transportes y de hecho que se registran los accionistas y tiene que usted tener acceso a esa información para poder demandar. ¿Cómo se defiende un ciudadano frente a un abuso de un medio de comunicación? Teniendo la información. Yo sé a quién demandar, yo sé a quién denunciar penalmente. Si no, tengo que pasar meses investigando y nunca llego a nada. Los ciudadanos tienen derecho y el acceso a la información pública inclusive está registrado en la ley 28006, pero no se cumple. Lo que pasa es que acá no se cumple porque el Ministerio de Transportes en los últimos 20 años ha venido violando los derechos de miles de consumidores que no se pueden defender
por la imperfección en los procedimientos administrativos. Muy bien. En aeronáutica civil, que es mi especialidad, si usted pide el nombre de los accionistas de una empresa, se lo dan inmediatamente. Y si usted pide la póliza de seguro, se la proporcionan, porque respetan la ley y la Constitución, por lo menos en el sector de aeronáutica civil. Entonces yo puedo demandar a tal compañía de aviación por un accidente de aviación y exigirle una indemnización. Muy bien. Doctor. Hay que individualizar las responsabilidades civiles y penales, y para eso yo, o Perú Libre, a través de mi informe final de la Comisión de Transporte, va a transparentar esa información que necesitan los ciudadanos para poder ejercer el derecho de defensa a la rectificación constitucional y a la acción penal, si fuera el caso, por difamación, y a la acción civil contra los dueños de canales de televisión difamadores. Correcto. Doctor Palacín, ha sido muy amable. Muchas gracias. Saludos. Gracias, y están notificados quienes dañan la noble profesión de periodista. Su canal es reserva moral del periodismo peruano, y yo conozco a sus miembros y los respeto porque ustedes son honorables. Ustedes tienen que sentirse felices porque en la medida que haya justicia vamos a construir un país con dignidad y respetando los derechos humanos de 33 millones de personas en lo que se refiere a la difamación agravada que ha ocurrido, y ustedes lo saben, en algunos canales de televisión. Muchas gracias. Muchas gracias.